Buenas tardes. Desde Diagnóstico Journal les damos la bienvenida a todos a los seminarios que hemos denominado Las imágenes de la pandemia, experiencias regionales. Hoy presentamos el webinar Herramientas clínicas y coexistencia en época de pandemia. A quienes estén conectados con un dispositivo móvil deberán horizontalizar el mismo para la correcta visualización. Hoy nos acompañan 3 profesionales médicos, los cuales harán sus exposiciones expresando sus vivencias y experiencias en su ámbito laboral y regional de trabajo. A continuación, habrá un espacio para el debate e intercambio de ideas e innovaciones. Les pido que a medida que les surjan las preguntas, las anoten en Questions and Answers. Presentamos al primer disertante, Dr. Cristian Pérez, jefe del Servicio de Imagenología del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Posta Central en Santiago de Chile, con su charla Espacio para la Inteligencia Artificial en tiempos de COVID-19. Adelante, doctor. Hola, ¿cómo están? Espero que me puedan escuchar todos bien. Antes de comenzar, simplemente decirles que de todos los temas que tocaré hoy día, y mencionando también algunas empresas o tecnologías probablemente, no tengo ningún conflicto de interés con ellos. Vamos a ir al grano porque me dijeron que me restringiera a los tiempos establecidos. Bueno, y la idea es en estos próximos minutos reflexionar con ustedes con respecto a si hay espacio para la inteligencia artificial en los tiempos de COVID. Y quisiera comenzar con esta gráfica que muestra un poco la evolución de lo que ha sido la radiología. A bien digo, finales del 1800 aparecen los rayos X, luego se desarrolla el ultrasonido, la tomografía axial computada y la resonancia magnética. Posteriormente, los rayos X se digitalizan gracias al desarrollo de las computadoras, lo que significó la muerte de las placas de rayos X que muchos de nosotros conocimos. Posteriormente apareció el reconocimiento de voz, que significó la desaparición de los transcriptores y las secretarias en los servicios de radiología. Y yo decía hace un par de semanas atrás que estábamos viviendo la época de la sobreutilización de la tomografía axial computada, que significaba la muerte del examen físico. Y se esbozaba la inteligencia artificial, que para algunos es visto como la muerte de los radiólogos, y para otros que tienen una visión un poco más catastrófica, como la desaparición final de la raza humana. Siguiendo con la historia, contarles que unos pocos meses después de que se hizo el descubrimiento de los rayos X, fue en Chile, 22 de marzo de 1896, donde 2 físicos chilenos lograron tomar la primera radiografía en Iberoamérica. Avanzando en el tiempo, el año 2018, en abril del 2018, la FDA permitió la comercialización del primer dispositivo que está basado en inteligencia artificial para la detección de la retinopatía diabética. Y digo porque es importante que es el primer dispositivo, porque es la primera vez que uno ve que la inteligencia artificial actúa en un método de screening sin la necesidad de la presencia de un clínico o médico para la interpretación de lo que son las imágenes o sus resultados. Solo hace 9 meses atrás aparece publicado este trabajo que habla sobre lenguaje profundo, enseñanza profunda o deep learning en inteligencia artificial, utilizado en radiografías de tórax en un departamento de urgencia para el diagnóstico. Y lo que este trabajo busca es evaluar el desempeño de la inteligencia artificial en este algoritmo, identificando aquellas anormalidades que son clínicamente relevantes en una radiografía de tórax en un departamento de urgencia y no en un laboratorio. Y vemos aquí un caso de los incluidos en ese estudio, donde tenemos un paciente de 65 años que consultó por fiebre y tos, donde el compromiso está señalado por las flechas, o es lo que nosotros debiéramos ver como radiólogo, pero a su derecha de pantalla debieran ver cómo el sistema de inteligencia artificial nos señala en qué lugar debiéramos fijarnos hacia la base de la región paracardíaca. Y tenemos aquí la tomografía en un corte axial que muestra la neumonía que se veía en la radiografía previa. Este es otro caso, un paciente de 37 años que consultó por disnea y lo que muestra son estas opacidades bilaterales, principalmente hacia los tercios inferiores, bastante simétricas y que también lo señala este sistema, este algoritmo de inteligencia artificial y que correspondía a un paciente que consultaba por edema pulmonar.
Lo que ellos logran con este trabajo es principalmente probar que el desempeño de este algoritmo en un ambiente clínico es eficiente y permite clasificar radiografías con anormalidades que son clínicamente relevantes. No solo eso, sino que además aquellos que intervinieron con este algoritmo logran mejorar su sensibilidad con respecto a los hallazgos que tienen que encontrar. Por lo tanto, se establece que este algoritmo de inteligencia es una herramienta útil en el triage en los flujos de trabajo. Esta es la plataforma a la cual yo hago mención y la que aparece en ese trabajo que les mencionaba, por si alguno de ustedes quiere verla, porque ellos además lo que han hecho ahora es convertir esta plataforma en un sistema de diagnóstico compartido para lo que son alteraciones o patrones por COVID. Pero tengo que ser localista también y debo mencionarles que uno de los grandes centros privados de Santiago, en Chile, también puso a disposición de toda la comunidad de manera gratuita en ese enlace de página web un sistema también utilizable para lo que son las radiografías y las alteraciones de los patrones usuales para COVID. Pero ahora les quiero contar un poco qué es lo que ha sido nuestra situación en esta época de pandemia. Y para eso les voy a compartir, somos radiólogos, muchos de los tres expositores que estamos acá, así que es importante mostrar casos. Y aquí tenemos una tomografía axial computada de una paciente mujer de 32 años que consultó por fiebre de disnea y que mostraba este patrón habitual, ¿cierto?, que vemos de opacidades en vidrio esmerilado, periféricas, bilaterales, con condensaciones de predominio hacia las bases. Y cuando estos casos empezaron a llegar a nuestra unidad de urgencia, que represento en esta diapositiva, en un hospital que tiene 250 camas y que tiene 2 escáneres, uno de ellos ubicado en nuestra unidad de emergencia, propiamente tal, tuvimos que empezar a trabajar de alguna manera en cómo íbamos a enfrentar esto. Uno, porque era relativamente desconocido, y dos, porque sabíamos que esto, por la experiencia europea y asiática, iba a ir en aumento en algún minuto. Y aquí tenemos otro caso también de un paciente confirmado, ¿cierto?, de 37 años, que tiene principalmente estas condensaciones bivasales y algunas áreas en vidrio esmerilado periféricas hacia arriba. Y esto es lo que ha sido nuestra realidad de la pandemia. Aquí les muestro una gráfica que muestra los números de casos confirmados por día. Nuestro primer caso confirmado fue el día 3 de marzo, y ahí señalo con rojo cuando nosotros empezamos a utilizar nuestro sistema de inteligencia artificial en nuestro hospital, donde todavía teníamos una curva bastante aplacible y que no era lo que se nos vino después durante las siguientes semanas. Y la gracia de esto fue que pudimos conectar nuestro PACS y tomógrafo ya junto con el servidor a un sistema, una solución de plataforma en la nube a través de Huawei y un convenio con el Ministerio de Salud, que lo que hace es enviar nuestras imágenes a este sistema de inteligencia artificial y posteriormente reenviar la información procesada con una respuesta diagnóstica, por así decirlo. Y aquí en esta etapa es muy importante, y por eso lo pongo en rojo, que los administradores de TI, los administradores de redes y del sistema PACS de cada servicio son los que se tienen que convertir en nuestros mejores amigos, porque son los que nos van a ayudar con la implementación tecnológica que esto requiere. Y aquí vemos uno de nuestros tomógrafos conectados a lo que es la plataforma de inteligencia artificial y cómo se ve en nuestras pantallas. Este es otro de nuestros casos, lo pongo porque este fue un hombre de 57 años, que fue nuestro primer paciente que se murió. Se puede ver que está intubado y tiene un compromiso extenso bilateral con estas áreas en vidrio esmerilado, con importantes condensaciones hacia las bases, tratándose además de un paciente que era cardiópata y que tenía una mayor morbilidad y que terminó efectivamente siendo nuestro primer paciente fallecido. Y en este video les quiero mostrar lo que nosotros vemos. Básicamente, esta es la pantalla con la que nosotros trabajamos. Tenemos ahí un lugar de búsqueda en la pantalla donde podemos ingresar la fecha o el código del paciente y nos aparecen por edades, por sexo, por la fecha y hora en la que se tomó. Y además nos muestra en otra columna si el examen tiene o no hallazgos señalados como positivo en rojo, ahí como estaba antes de que se cliqueara. Y podemos revisar la imagen que nosotros enviamos. En este caso, siempre lo que enviamos es solo la ventana pulmonar, con un extenso compromiso, como muestra en este caso. Y lo que hace el sistema es señalarlo en verde, aunque obviamente es evidente, pero va señalando en el fondo las áreas que detecta y que utiliza para su procesamiento.
haciendo además después una reconstrucción volumétrica y señalando en verde las áreas comprometidas, y en esa cifra en rojo nos da la probabilidad de que esto efectivamente corresponde a una neumonía por COVID, y abajo la otra cifra que aparece en azul es la cifra que nos muestra el volumen comprometido, que está representado volumétricamente en verde en esa imagen que ustedes ven ahí que está rotando. Ahora les muestro también, este es otro caso, vimos ese que era uno bastante extenso, donde uno podría decir, bueno, cualquiera de nosotros puede decir que eso es una neumonía por COVID, pero tenemos acá otro caso donde lo único que tenemos son estas alteraciones mínimas periféricas en el pulmón del lado derecho, señaladas en esta zona en verde, que corresponden a menos de un 2% del volumen pulmonar, pero que también dan una alta probabilidad de que corresponda a una neumonía por COVID. Para que esta plataforma aprendiera a identificar estas alteraciones, la verdad es que todo esto partió del brote que hubo en China a finales del año pasado, y se utilizaron 17.500 casos, ¿ya? De los cuales 4.000 eran casos confirmados, otros 3.000 y algo y fracción eran casos con otras neumopatías, y un total de 10.000 casos que son los que permiten además que el sistema aprenda y logre identificar cuáles son los que están alterados y cuáles no. Para eso se usaron estudios de 19 hospitales en 10 regiones o 10 provincias distintas de China. Aquí tenemos otro caso más, un hombre de 79 años, que también muestra lo que es el patrón típico, con áreas en vidrio esmerilado, algún patrón también en cobblestone y algunas zonas basales condensadas. Tenemos otro ejemplo, este es un caso de un paciente de 62 años, y ustedes pueden ver aquí también cómo en este video se ve que tiene una alta probabilidad de casi un 100%, con un volumen que compromete además más de un 65% del volumen pulmonar, con la reconstrucción volumétrica ahí adecuada. Ahora, todos sabemos que la tomografía no es el examen de entrada para el diagnóstico de los cuadros sospechosos. Sin embargo, sí tenemos que entender que la tomografía computada de tórax se convierte en un criterio de diagnóstico inicial significativo. Y esto se da en escenarios especialmente cuando, por ejemplo, la PCR no está disponible, cuando la PCR es de baja sensibilidad, ¿ya? Y cuando existe un alto desfase en la entrega de los resultados. A modo de ejemplo, yo les puedo contar que nosotros, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, en mi hospital, en este minuto, dado el volumen de pacientes que hay, los resultados de PCR no se entregan antes de 4 días. Por eso la tomografía se convierte en un recurso técnico significativo, uno, para evaluar los casos de sospecha diagnóstica, pero principalmente para poder acelerar los procesos de gestión clínica. Esto significa aislar a aquellos pacientes que son contactos asintomáticos y los que van a caer hospitalizados, ya poder definir en qué tipo de unidades van a quedar, si en unidades de cuidado básico, intermedio o camas críticas. ¿Y por qué digo lo de las camas críticas? Esta es una curva que muestra nuestro nivel de ocupación en lo que ha sido la pandemia. Nuestro país contaba al comienzo, previo a la pandemia, con no más de 1.200 camas, tanto sumando las camas del sistema público como sistema privado. Sin embargo, en un esfuerzo en conjunto de todas las áreas involucradas, llegamos a prácticamente actualmente contar con 2.200 camas críticas en todo el país. Y cuando nosotros partimos con este sistema, teníamos apenas menos cerca de 300 camas ocupadas a nivel nacional. ¿Qué es lo que ocurre a mediados de mayo? El gobierno establece que nuestro hospital, en el cual yo trabajo, ya será uno de los que se va a convertir en el corazón de la batalla, básicamente porque nuestras 250 camas se convierten en definitiva en camas críticas. Y esa es nuestra realidad hasta el día de hoy. Pero quiero mostrarles este caso. Ya, esto se trata de una paciente mujer que tiene cefalea, mialgia, trabaja con nosotros en nuestro servicio, es un tecnólogo médico, tiene su primer PCR inespecífico y tiene un segundo PCR negativo. Si ponemos acá las flechas para señalizar de mejor manera los hallazgos, las mínimas alteraciones que tiene, vemos que aquí tiene unas pequeñas áreas en vidrio esmerilado, ya en el lado izquierdo y hacia ambas bases. Esta paciente obviamente también la pasamos por el sistema de inteligencia artificial, que señala y encuentra los mismos hallazgos que describimos nosotros. Sin embargo, de manera categórica ya establece que esta sí corresponde a una neumonía por COVID, ya incluso considerando que su volumen es menor a 1%. Entonces vemos aquí cómo
la importancia que tienen estos sistemas de apoyo en lo que es nuestro trabajo son realmente significativos. Como les dije al comienzo, la idea era poder hacerlos reflexionar un poco con respecto a este tema y decirles, para eso les dejo esta cita, donde la mejor razón para aprender historia no es para predecir el futuro, ¿ya? Sino que para que se liberen del pasado y puedan imaginarse destinos alternativos, destinos que incluyen en lo que es el ejercicio de la radiología, la inteligencia artificial. Obviamente no es una libertad absoluta, ya, porque no vamos a poder evitar estar formados por el pasado y recordar aquellas épocas un poco románticas en que veíamos las placas a trasluz, ¿ya? Pero un poco de libertad es mejor que nada. Eso básicamente, mostrarles una foto de nuestro equipo, parte de nuestro equipo en el hospital, y aprovecho de dejarlos invitados a lo que va a ser el Congreso Virtual de Radiología este año por parte de la Sociedad Chilena de Radiología, y les dejo ese enlace y ese link. Espero no haberme pasado, no me tomé el tiempo, la verdad, y me desconecto inmediatamente para que la doctora pueda continuar con su charla. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No se pasó con el tiempo, estuvo muy bien. A continuación, presentamos a la doctora Eugenia Castañares, médica radióloga en el Sanatorio de los Arcos de Swiss Medical Group y en el Sanatorio San Camilo de Buenos Aires, Argentina, con su charla Valor del diagnóstico diferencial en época de pandemia. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Castañares, soy médica del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Grupo Swiss Medical, la Clínica San Camilo y la Clínica del Sol, acá en Buenos Aires. Les voy a contar acerca de un análisis que realizamos con mis colegas, la doctora Neira Sepúlveda Patricia, la doctora Eva Rosales Zapata y el doctor Antonio Moreno. Nuestro objetivo en esta muestra fue darle atención al grupo de pacientes que fueron clínicamente sospechosos de la enfermedad por COVID-19, pero que finalmente resultaron ser negativos por PCR. Nos parecía que el hecho de darle otro enfoque era interesante, refiriéndonos a los pacientes no COVID como protagonistas en este caso. Realizamos un análisis que involucró a 4 instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando los casos sospechosos de COVID-19 con PCR negativa, evaluando patologías diferenciales, diagnósticos al alta, imágenes relevantes no COVID y relación de paciente sospechoso-paciente negativo. Como todos sabemos, la última amenaza para la salud mundial es la enfermedad que recientemente recibió el nombre de Coronavirus Disease 2019. El primer caso en nuestro país fue el 3 de marzo, por un hombre proveniente de Italia, ¿sí? A mediados de mayo, que fue para cuando realizamos este análisis, ya teníamos 8.809 casos y 393 muertes. Actualmente se reportaron 90.680 casos y 1.720 muertes. El análisis que realizamos es de tipo retrospectivo, se realizó desde el 14 de marzo hasta el 15 de mayo del corriente año, unos 60 días. Es de tipo descriptivo y abarca 4 instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el Hospital Español, el Hospital Naval, destinados a la atención de pacientes PAMI o adultos mayores y la Seguridad Social respectivamente. La Clínica de los Virreyes, destinada a la atención de la Seguridad Social con pacientes adultos y pediátricos, y la Clínica San Camilo, destinada a la atención de medicina prepaga. Los criterios de inclusión de los pacientes sospechosos fueron acorde a la normativa vigente por el Ministerio de Salud en ese momento, que incluía a toda persona que tuviera 37,5 grados de fiebre, con uno o más de los síntomas como tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria. A eso se sumaba que en los últimos 14 días hayan estado en contacto con casos probables o confirmados, o hayan tenido un historial de viaje a zonas con transmisión local, ¿sí? Esto fue cambiando con el correr de las semanas, porque empezamos a tener casos autóctonos, ¿sí? Y se le sumó también el síntoma como falta de gusto y falta de olfato, ¿sí? Tuvimos un total de casos sospechosos de 374 pacientes. A estos se les evaluó tanto las radiografías de tórax como las tomografías de tórax, que fueron los diagnósticos por imágenes más solicitados en este caso, y se las clasificó según la Sociedad Británica de Imagen Torácica. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. En cuanto a los resultados, más de la mitad de los pacientes sospechosos fueron evaluados por tomografía de tórax, un total de 189 pacientes, el resto se evaluó con radiografías, ¿sí? Variaba según los criterios de cada centro, ¿sí? Pero uno de los criterios para la realización de la tomografía se generaba cuando había dudas diagnósticas
o descompensación clínica del paciente. El rango etario fue amplio, varió desde los 4 meses a los 99 años, y la predilección por sexo hubo 169 masculinos y 205 fueron femeninos. De todos los pacientes sospechosos hubo un 72% que fueron negativos, ¿sí? Fíjense la cantidad de pacientes que ingresan a la institución, que son clínicamente sospechosos, y finalmente terminan siendo solo un 28% positivos, ¿sí? Por suerte más de la mitad son negativos, solo 105 fueron PCR positivos. Esto es lo que les comenté antes. Las tomografías las clasificamos según la Sociedad Británica de Imagen Torácica, que los divide en 3 grandes grupos, en probable, indeterminado y no COVID, según las características imagenológicas. A su vez, las categorías probable e indeterminados se van a subdividir según las características en leve y moderado severo, generando un score que nos permitía a los radiólogos hablar en un lenguaje uniforme. Esto fue cambiando, ¿sí? Esto es lo que contábamos en ese momento, fue evolucionando. Entonces, 3 grandes grupos hablando de imágenes por tomografía. En un extremo tenemos los probables COVID, en otro extremo tenemos los no COVID, y en el medio tenemos estos pacientes que son indeterminados, que no cumplen ni las características de probable COVID y las de no COVID, ¿sí? Que son las que más por ahí nos cuesta orientar el diagnóstico, y sí o sí necesitamos el resultado del PCR. Creo que la mayoría de nosotros conocemos las imágenes características de la enfermedad por COVID-19, pero vamos a hacer un breve repaso, así todos entendemos del tema. Son estas opacidades, ¿no?, que vemos en la tomografía, de vidrio esmerilado, de ubicación más bien subpleural, puede comprometer a todos los lóbulos, pero tiene predilección más por los inferiores, a veces generan una configuración pseudonodular, y tienen tendencia a la consolidación, que nos habla esto de un mal pronóstico, ¿sí? A veces generan estas áreas de crazy paving, con engrosamiento del intersticio, asociado a áreas en vidrio esmerilado, que pueden generar desestructuración del parénquima y evolucionar a la fibrosis, ¿sí? Si bien el vidrio esmerilado es muy característico de la enfermedad, no es exclusivo y existe un abanico de patologías que apuntan, en conjunto con la clínica, a otros diagnósticos diferenciales. Les voy a mostrar 3 imágenes de 3 pacientes nuestros que fueron PCR negativo, pero muy características las imágenes por tomografía y sospechosas de COVID, ¿sí? Esta es una mujer de 79 años que cursaba un postoperatorio de cadera e intercurre durante la internación con una infección del tracto urinario y una neumonía intrahospitalaria. Fíjense las imágenes muy sugestivas de COVID, con vidrio esmerilado, bilateral, tendencia a la consolidación y patrón en empedrado. Otro ejemplo, una mujer de 64 años que tenía neutropenia febril y neumonía. También las imágenes muestran áreas en vidrio esmerilado de predilección subpleural en todo el hemitórax izquierdo. Un paciente de 51 años que tenía un diagnóstico de egreso de síndrome febril a punto de partida respiratoria. A y B muestran imágenes en vidrio esmerilado de ubicación subpleural. Paciente PCR negativo, muy sugestivo por tomografía de COVID, ¿sí? Entonces, es importante destacar que los pacientes con COVID pueden tener vidrio esmerilado, que tienden a la consolidación, como dijimos anteriormente, pero raramente tienen consolidaciones alveolares sin vidrio esmerilado. Nos hablaría más de un paciente no COVID, ¿sí? Tampoco se van a presentar con derrame pleural, poliadenopatías, lesiones cavitadas, micronódulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser las imágenes no COVID? Que recordemos que son nuestros pacientes, ¿sí? Es el grupo que estamos analizando. Las imágenes no COVID, entonces, no van a tener las características anteriormente descritas, y pueden tener estas otras que los COVID no tienen, como son derrame pleural, lesiones cavitadas, micronódulos, poliadenopatías, consolidaciones alveolares sin vidrio esmerilado, y puede aparecer un diagnóstico diferencial no COVID que justifique los síntomas, ¿sí? Este es un ejemplo de una tomografía que fue clasificada como no COVID. Es una mujer de 84 años que ingresa a la guardia con disnea y tos. Se le realiza la PCR por el contexto que estábamos atravesando, pero la imagen rápidamente dio el diagnóstico que se trató de un tromboembolismo de pulmón. Fíjense cómo las imágenes muestran los defectos de relleno en las arterias lobares bilaterales. Luego se descubrió también que se asociaba a una trombosis venosa profunda, cómo rápidamente la tomografía hace el diagnóstico y se le instaura rápidamente el tratamiento precoz a esta señora. Otro caso
Este es un paciente de 26 años, masculino, que ingresa con fiebre y tos. Obviamente se lo aísla por sospecha de COVID, se le realiza la tomografía y se evidencian micronódulos que están distribuidos de forma aleatoria, al azar, bilateral, ¿sí? Rápidamente se orienta el diagnóstico hacia otra patología no COVID, que terminó siendo finalmente tuberculosis. Otro ejemplo de un paciente de 54 años que ingresa con dolor torácico y disnea, se le realiza la tomografía y se hizo el diagnóstico precoz de una disección de aorta, tanto torácica como abdominal. Rápidamente se instauró el tratamiento. Otras 3 imágenes. En la imagen A vemos una mujer de 88 años con un diagnóstico de hemoneumotórax. La imagen B es un hombre de 84 años que tuvo diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada con una neumonía bilateral. Y la imagen C es un paciente de 32 años que tuvo un diagnóstico de neumonía cavitada. Otro ejemplo, una paciente femenina de 62 años, ingresó con fiebre. En la imagen se observan poliadenopatías en todas las regiones cervicales y a nivel subclavicular. Rápidamente se orientó a un diagnóstico no COVID. Entonces, de las tomografías de los pacientes sospechosos, se clasificaron 23 fueron normales, 12 pacientes fueron probables, 35 indeterminados y 91 pacientes fueron no COVID, ¿sí? En nuestro grupo, recordemos que son pacientes con PCR negativo. En cuanto al diagnóstico por imágenes, el mayor porcentaje fueron clasificadas como no COVID, seguido por tomografías indeterminadas, ¿sí? Esto es en concordancia con el resultado de la PCR, ¿sí? Recordemos que estamos con pacientes negativos, solo un 8% de tomografías fueron sugestivas y probables COVID, ¿sí? Considerando que el diagnóstico por PCR también tiene falsos negativos, ¿sí? Hay que pensar que estas tomografías tan sugestivas de COVID pueden ser que estén dentro de este grupo, ¿sí? Un poco lo que hablaba el doctor Cristian Pérez en su charla. En cuanto a las radiografías, se valoran 108 radiografías, solo 5 fueron sugestivas. Esto me faltó decir, también las clasificamos con la Sociedad Británica de Imagen Torácica, la cual cataloga a la radiografía probable COVID como aquellas que aumenten sus densidades a nivel periférico, ¿sí? Que pueden llegar a confluir o no. Eso hablaría de una radiografía probable COVID, ¿sí? 103 fueron no típicas. Dentro de este grupo hay radiografías normales o compatibles con otras patologías. Esto es en concordancia nuevamente con el grupo de pacientes que estamos analizando. Entonces, ¿para qué nos serviría la radiografía de tórax en este caso? Nos ayudaría a buscar diagnósticos diferenciales, diagnósticos alternativos, y para valorar complicaciones. Y recordemos que las radiografías pueden ser normales al inicio de la enfermedad por COVID. En cuanto a los pacientes pediátricos, se analizaron 14 pacientes pediátricos, todos se les realizó radiografía de tórax. Solo 2 fueron probables COVID y fue en concordancia con la clínica de bronquiolitis. Del resto de las radiografías no COVID, el 86% fueron patologías respiratorias y solo el 14% tuvieron diagnóstico de dengue. Este es un ejemplo de un paciente masculino de 4 meses que ingresa con síntomas respiratorios, se le realiza la PCR, fue negativa. En la radiografía se observaron opacidades intersticio alveolares en ambos ápices y pariliar derecho. El diagnóstico fue bronquiolitis. En cuanto a los diagnósticos de egreso, tuvimos 139 patologías respiratorias, 38 fueron diagnósticos de dengue, 27 abdominales, 24 síndrome febril en estudio y 14 cardiovasculares. Fíjense la predominancia de la patología respiratoria seguido de dengue, ¿sí? Muy importante, nuestro segundo diagnóstico diferencial. En cuanto a la patología respiratoria no COVID, 139 fueron los pacientes con este diagnóstico, un 52% con respecto a todos los pacientes negativos. En primer lugar, las neumonías corresponden a más del 60% en nuestra muestra. Predominó la neumonía adquirida de la comunidad, seguido por las neumonías por aspiración en mayores de 70 años. En segundo lugar, tenemos el cuadro de vía aérea superior en 25 pacientes. Después los restantes fueron etiologías diferentes como síntomas respiratorios inespecíficos, hallazgo de tumores pulmonares, broncoespasmo, EPOC, bronquitis, émbolos sépticos, tuberculosis, nódulo pulmonar solitario, neumotórax y hemoneumotórax.
Estos son tres ejemplos. En la imagen A vemos una neumonía lobar en la base izquierda, la imagen B es un neumotórax derecho y la imagen C es una neumonía cavitada. De las patologías abdominales, 27 fueron los pacientes con este diagnóstico, siendo la infección del tracto urinario la de 17 pacientes, seguido por las infecciones del tracto intestinal en 7 pacientes. También tuvimos diagnóstico de pancreatitis, colicistitis y hematoma renal. De las patologías cardiovasculares, por lejos, la insuficiencia cardíaca fue la primera, en 10 pacientes, después hubo diagnóstico de TEP en 2 pacientes, un síndrome coronario agudo y un síndrome aórtico agudo. Este es un ejemplo de una paciente de 60 años que tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca. Se observan un patrón en vidrio esmerilado en las imágenes de distribución bilateral con derrame pleural leve, ¿sí? En cuanto al dengue, el dengue fue un diagnóstico diferencial muy importante, mostró síntomas iniciales que generaban dudas diagnósticas, y fue uno de los principales diagnósticos diferenciales por el considerable aumento en nuestra población a finales del 2019. En cuanto a los pacientes COVID positivos, también se los clasificó por tomografía. Fíjense, solo el 10% tuvieron tomografías normales, un 65% de probables COVID por tomografía. Y para concluir, creemos que el criterio de pacientes sospechosos se ha ampliado, ¿sí? Por lo que se tiene un mayor recaudo con los pacientes febriles en las guardias. Las imágenes cumplen un rol importante en esta pandemia, ya que se encuentran al alcance de los médicos clínicos, realizándose desde el ingreso de los pacientes y permitiendo un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz también, ¿sí? De los sospechosos, 72% resultaron ser PCR negativos, y en nuestro análisis los diagnósticos diferenciales predominó la patología respiratoria, principalmente las neumonías en los pacientes adultos, el cuadro de vía aérea superior y las bronquiolitis en los pediátricos. La insuficiencia cardíaca fue otro diagnóstico diferencial y las infecciones del tracto urinario en los pacientes ancianos. El dengue mostró síntomas iniciales que generaban dudas diagnósticas y fue uno de los principales diagnósticos diferenciales por el considerable aumento en nuestra población desde finales del 2019. Solo el 6% de las tomografías de los pacientes negativos mostraron imágenes típicas de COVID, solo 5 radiografías evidenciaron imágenes probables, demostrando de esta manera que las imágenes son un filtro importante para la detección de patologías diferenciales, y que si bien podemos encontrar imágenes típicas, no todo lo que brilla es COVID. Muchas gracias por su atención y bueno, espero que les haya servido nuestra experiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctora. A continuación, presentamos al doctor Fortunato Juárez Hernández, médico radiólogo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, con su charla COVID-19, experiencia en el INER. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a intentar hacer un viaje desde el inicio de la pandemia al momento actual. Voy a intentarme ir un poquito más rápido para no salirme del tiempo y alcanzar a exponer el material que tengo. Objetivos docentes, revisar del inicio, como les decía, el estado actual de la pandemia, definir las características del COVID en la población mexicana y una escala de severidad que hemos propuesto. Destacar el valor de la correlación radiológica patológica con las biopsias y autopsias que se han hecho en el instituto. Ver una serie de casos que nos muestran más allá de los patrones habituales que encontramos en el COVID y hacer una suerte de conclusiones. El primer caso de COVID-19 o de SARS-CoV-2 en México fue el 27 de febrero en este instituto. La tomografía del paciente prácticamente es normal, un pequeño parche de vidrio ilustrado, y el primer deceso fue el 18 de marzo de este mismo año, también en este mismo INER, en donde veíamos ya patrones clásicos de enfermedad. Al momento actual, 10 de julio, aproximadamente se han dado más de 2.200 consultas con 800 hospitalizaciones de pacientes graves. En promedio, en este instituto hay 100 pacientes intubados al día y se han realizado en este servicio más de 2.000 tomografías. El 15 de mayo
se instaló un hospital de campo COVID-19 con 40 camas accesorias con especificaciones sanitarias de grado militar. Estos son los datos al día de ayer de la pandemia. Hay un acumulado de 282.283 casos y un acumulado de defunciones de 33.526 personas, por desgracia. Al inicio de la pandemia, aproximadamente el 26 de marzo, este departamento propone definir las características en la población mexicana del COVID, así como una escala de severidad. La primera población que revisamos fue un grupo de 47 pacientes con una media de edad de 49 años y que tenían comorbilidades, principalmente diabetes mellitus. Las características que encontramos no difirieron al resto de las presentadas en el mundo. Aquí tenemos un resumen. Son pacientes diferentes, solo para ejemplificar el vidrio ilustrado con las características supraorales que ya todos conocemos. El patrón empedrado o de Crazy Paving, que es el vidrio ilustrado con los septos inter e intralobulillares, y las consolidaciones francas del espacio aéreo. Al mismo tiempo, nosotros propusimos una escala de severidad para poder gradar a estos pacientes de la forma más sencilla posible, sin el uso de ningún software especial, únicamente haciendo una puntuación por cada lóbulo que va a depender del grado de afectación que tengan, asignándole una puntuación del 1 al 5 para un total de 25 si valoramos los 5 lóbulos que existen en los pulmones, y dándoles la categoría de una afectación leve a aquellos que alcancen de 1 a 5 puntos, una moderada de 5 a 15 puntos y una afectación severa cuando tenga más de 15 puntos. Al mismo tiempo se hizo una valoración cualitativa del aspecto y la atenuación de las lesiones pulmonares en 3 categorías. Categoría A, vidrio deslustrado, en que encontrábamos una fase inicial de la enfermedad. La categoría B, patrón en empedrado, que nos hablaba de una progresión de la enfermedad cercano a los 10 días o un poco más. Y la categoría C, con un patrón de consolidación del espacio aéreo, que nos hablaba de una enfermedad avanzada. Y esta era la forma muy sencilla de hacerlo. Por ejemplo, en este caso, el paciente en el lóbulo inferior izquierdo tiene un porcentaje de afectación que va de un 25 a un 50%, con un resultado de 3 puntos. Y en este otro caso, un paciente también con una afectación, pero mayor, que involucra aproximadamente el 75% de ese lóbulo para un total de 5 puntos. Entonces, de esta forma nosotros podíamos fácil, sencilla y rápidamente asignarle una categoría a los pacientes. Este paciente, por ejemplo, una categoría de 3 sobre 25 puntos con un patrón en vidrio deslustrado. Este es el ejemplo de una enfermedad severa. En un caso de un paciente con 25 de 25 puntos, prácticamente el parénquima pulmonar completo se encontraba afectado, con una categoría B que corresponde con un patrón en empedrado. Esta es una tabla de los resultados finales de la escala, en donde vemos al final una sensibilidad y especificidad que anda rondando alrededor del 80%. En este instituto es una tradición el hacer correlación clínico-radiológica patológica. Ha demostrado su gran utilidad en todas las entidades nosológicas que aquí vemos, y en esta pandemia no es la excepción. Le quiero agradecer al doctor César Luna Rivero y al doctor Recinos Carrera que me ayudaron con este material histológico. Esto es el resultado de 44 autopsias alternativas multiorgánicas. ¿Por qué esta forma? Porque no han sido autopsias completas la mayoría de ellas. Aquí tenemos un paciente con un patrón, una afectación extensa, un patrón en empedrado. Aquí tenemos la imagen al momento de que se va a obtener la pieza macroscópica y ustedes pueden ver la superficie de la pleura en esa alternancia de áreas hemorrágicas y áreas blanquecinas, con un engrosamiento evidente y visible de los septos interlobulillares, la pieza en panorámica, y esta lámina hematoxilina y eosina que nos resume prácticamente todo, la transición desde unos grupos de alveolos hasta unas áreas francas de llenado alveolar con membranas hialinas y algunos vasos trombosados, que ahora sabemos que es básicamente el espectro de hallazgos histopatológicos que vamos a encontrar en COVID-19.
Quise titular estas diapositivas en adelante como más allá del vidrio deslustrado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cualquier cantidad de pacientes que nos van a hacer presentaciones atípicas, ya sea por muchas razones, muy frecuentemente por asociación a condiciones de daño preexistentes en ese parénquima. Neumonía organizada, que yo era un término que estaba muy reacio a utilizar, sin embargo, ahora que tenemos los elementos histológicos como resultado de esas autopsias, podemos decir con mucha tranquilidad que sí se trata efectivamente de esto en alguna parte de la evolución de la enfermedad, complicaciones pulmonares asociadas a COVID-19 y finalmente COVID-19 y enfermedad pulmonar intersticial. Hablando de presentaciones atípicas, les enseño este primer caso. Cuando uno ve este patrón, ve un patrón medio raro porque uno ve estos agujeros de aspecto como en un queso gruyere y sin embargo no se trata más que la presencia de un enfisema centrilobular, a lo cual se sumó un patrón en vidrio deslustrado y un engrosamiento de los septos inter e intralobulares, lo que daba un aspecto dramático, sobre todo en la región de los lóbulos inferiores. Vemos esta reconstrucción multiplanar en coronal, en donde característicamente la afectación por el enfisema centrilobular es mayor en lóbulos superiores que en la región de los lóbulos inferiores. Y luego entonces por eso tenemos este aspecto como presentación atípica. La neumonía organizada dentro del espectro de COVID es una neumonía organizada que tiene una causa. No podemos ni debemos llamarle neumonía organizada criptogénica. Ese término se reserva cuando no tenemos una etiología que lo esté ocasionando. La neumonía organizada en el espectro de COVID la vamos a ver como múltiples manifestaciones radiológicas. Podemos ver vidrio deslustrado, podemos ver nódulos, podemos ver como en este caso el signo del halo inverso por una afectación perilobular, podemos ver consolidaciones e incremento o presencia de bronquiectasias, podemos ver bandas parenquimatosas incluso. Hay cualquier cantidad de literatura que nos demuestra que el término neumonía organizada es correcto, secundario a algo, en este caso a un insulto ocasionado por la infección viral. Tenemos suerte porque podemos hacer en este caso específico correlación histológica. Aquí tenemos dos láminas, hematoxilina iosina y masón. Podemos ver lo que caracteriza histológicamente a la neumonía organizada. Aquí vemos unos grupos de fibroblastos que están protruyendo hacia la luz alveolar y aquí en la tinción de masón vemos claramente todo el colágeno y los fibroblastos coloreados. Es característico, es una imagen y un caso muy bonito de neumonía organizada secundaria a infección por SARS-CoV-2. Otros pacientes hacen una afectación menos intensa, pero en este caso también de neumonía organizada. Les quiero enseñar otra vez el signo del halo inverso. Es un vidrio ilustrado que está rodeado completamente o en forma de semiluna por un área de consolidación del espacio aéreo. Otros hallazgos que ocurren en pacientes con COVID-19, miren, aquí tenemos un paciente en su tomografía de ingreso, en la cual tiene un espacio aéreo de aspecto quístico en el lóbulo superior izquierdo. En su tomografía de control, 2 semanas posterior a ello, el neumatocele ha desaparecido. Únicamente vamos a encontrar una pequeña cicatriz en el sitio donde está. Aquí tenemos otro paciente un poco más especial. Todos los pacientes que ustedes están viendo tienen PCR positiva para SARS-CoV-2. Neumatocele, parches de vidrio deslustrado. Lo que llama la atención aquí es un patrón de arbolengemación. Esta es una imagen con un MIP, en donde ustedes pueden ver con más detalle ese patrón de arbolengemación. Aquí tenemos una reconstrucción coronal de este mismo paciente. En este paciente no tenemos claramente el diagnóstico todavía. Este paciente es de unos días previos. El diagnóstico es importante hacer la diferenciación. Pudiera ser una AFOP, pudiera ser un paciente con un neumatocele y una tuberculosis asociada. En este caso es muy importante echar a andar toda la batería de diagnósticas para poder llegar a un diagnóstico final. Les quiero enseñar este otro paciente. Los pacientes con COVID que van más allá de los patrones clásicos de vidrio ilustrado pueden llegar a hacer complicaciones como neumotórax y neumomediastino. Tenemos un paciente intubado con una enfermedad severa, vidrio ilustrado extenso y lóbulos inferiores
áreas de consolidaciones francas del espacio aéreo. Sin embargo, vemos la presencia de neumatoceles en la región de los lóbulos inferiores. Alguno de esos neumatoceles ya se ha roto y tenemos un neumomediastino. Aquí tenemos un paciente con cambios más dramáticos. El barotrauma no es infrecuente en pacientes con COVID que están en ventilación mecánica asistida. Hay que recordar que a veces, ante la necesidad de profesionales de la salud perfectamente entrenados, algunos otros tienen que enfrentar la ausencia de estos. Este es un barotrauma por efecto MacLean. Aquí pueden ustedes ver el sitio en donde está prácticamente disecándose la vaina vascular con paso del aire al mediastino y después al espacio pleural. Hay cualquier cantidad de literatura que nos dice que el paciente que acaba de salir de una neumonía viral tiene una predisposición importante a desarrollar una neumonía bacteriana asociada. Les enseño a un paciente, tiene hallazgos clásicos y característicos de COVID, incluso de neumonía organizada. Esta es una tomografía del paciente. El paciente tuvo una intubación prolongada y ahora vemos que tiene áreas francas de consolidación del espacio aéreo con ausencia de derrame pleural. Este paciente tiene una coinfección con Acinetobacter baumannii. Las neumonías intrahospitalarias son un problema grave, sobre todo bajo el contexto de la pandemia, porque hay que hacer una reorganización de las áreas hospitalarias y esto lo hace extremadamente difícil. Quiero enseñarles otro paciente de una sesión de caso interesante, en donde vemos en su tomografía inicial un vidrio deslustrado extenso asociado a áreas de consolidación del espacio aéreo con PCR positivo, una imagen muy típica, muy característica para COVID. En la evolución en el tiempo, el paciente tiene una traqueotomía y desarrolla nuevas áreas de consolidación del espacio aéreo. El paciente, por desgracia, fallece, es otro del grupo de pacientes que se somete a autopsia y esta es una lámina, es una tinción de ácido periódico de Schiff. La doctora Vázquez amablemente me acaba de regalar esta lámina y apenas tuve el tiempo suficiente para agregarla a esta charla, en donde vemos sus vasos sanguíneos y vemos hifas. Todas estas que ustedes están viendo aquí son hifas y estas son esporas de Candida albicans. Sabemos que Candida es una infección infrecuente, pero en el contexto de estos pacientes nada es infrecuente. Finalmente, COVID-19 y su asociación con la enfermedad pulmonar intersticial difusa o su asociación con las enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes. Miren, les quiero enseñar esta tomografía de un paciente tomada en octubre del año pasado, en donde vemos franco de perfusión en mosaico, paciente con un diagnóstico de NH, tomografía de apenas el mes pasado, el paciente llega con síntomas de COVID, se le hace la tomografía y PCR positiva y vemos todas esas áreas de incremento de la atenuación en vidrio deslustrado que no tiene un patrón tan definido en Crazy Pavin porque recordemos que estamos sobre un fondo fibrótico. Otro paciente, octubre del 2016, una tomografía en donde el paciente ya tiene estigmas de cambios fibróticos y otra tomografía que se le realiza por síntomas clínicos el mes pasado, en donde vemos un vidrio deslustrado extenso. Este es un paciente con un síndrome antisintetasa y con infección asociada por COVID. Otro paciente. Vean, por favor, la afectación subpleural y la presencia de patrón empanal de abejas en la región de los lóbulos inferiores, en especial con una asimetría por mayor afectación en el pulmón derecho, paciente con PCR positiva y síntomas de COVID, el vidrio deslustrado con afectación clásica y la extensión subpleural y de patrón en empedrado extenso. Este es un paciente con un patrón NIU que desconocía su enfermedad intersticial. Fue un hallazgo al hacer su tomografía bajo el contexto del protocolo COVID. Esto es una cosa que tendremos que seguir, que tendremos que ir valorando en el tiempo. Hay cualquier cantidad de literatura que nos habla de fibrosis pulmonar como secuela por infección por SARS-CoV-2 y cualquier cantidad de literatura también que nos habla incluso de potenciales pacientes para emplear terapia antifibrótica.
Sin embargo, les voy a enseñar un grupo de pacientes en el cual no todo va a ser así. Tomografía inicial, 17 de junio, vemos datos de COVID clásicos y característicos, vidrio ilustrado subpleural. El paciente tuvo un deterioro de la clínica, es una tomografía del 24 de junio, en donde vemos un vidrio ilustrado más extenso, asociados a algunos parches de consolidación del espacio aéreo. El paciente tuvo que ser llevado a ventilación mecánica, pero miren su tomografía de control del 2 de julio apenas. Escasos hallazgos post-enfermedad. Este otro paciente todavía es incluso aún más dramático el cambio. Tomografía inicial, acude a urgencias con síntomas, PCR positiva para COVID y el paciente con una afectación extensa, con una escala de severidad importante. La tomografía de control del 6 de mayo evidencia una disminución importante de la enfermedad. Y miren ustedes esto, tomografía del 6 de julio. Prácticamente hay ausencia de cualquier cambio relacionado a COVID-19. Dentro de la experiencia de nuestro instituto, les quiero enseñar este caso. Prácticamente cualquiera daría por perdida la guerra. Es una enfermedad severa. Prácticamente esta tomografía es incompatible con la vida bajo el contexto de SARS-CoV-2 y la radiografía de tórax panorámica nos dice básicamente todo. Sin embargo, esta es la imagen del paciente más de 60 días posterior a su ingreso. Ya tiene una traqueostomía por intubación prolongada y en este caso el paciente sí tiene secuelas de moderadas a importantes. Persiste el vidrio ilustrado, hay algunas reticulaciones, algunas bandas pulmonares y un aspecto reticular subpleural. Sin duda que debemos de reconocer la multiplicidad de retos que la pandemia nos ha obligado a encarar en la práctica diaria. Debemos de destacar la importancia del diagnóstico con imágenes médicas en las enfermedades respiratorias, no únicamente en las pandemias, y destacar la necesidad de múltiples líneas de investigación para desvelar los diferentes aspectos de la pandemia en total, desde el punto de vista clínico y de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. A continuación, los panelistas responderán a sus preguntas, moderados por el doctor Antonio Moreno y el doctor Gustavo Criscuolo. Adelante, Antonio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Excelentes las disertaciones. La verdad, con muchas preguntas personales, pero lo que vamos a hacer ahora es dar pie a las preguntas de la audiencia. Gustavo, si vos querés, por favor, comenzar ya con dos preguntas que están hechas por los chicos que nos están escuchando. Por favor, para adelante. Hola, buenas tardes. Por si ya nos habíamos visto un ratito, vamos a empezar a hacer algunas preguntas que el doctor Enrique Mainero, un frecuente seguidor de estos webinars, nos hace, y va para el primer disertante, que personalmente, Cristian, me pareció muy interesante tu propuesta, tu presentación, y el doctor pregunta si incluye en el software de inteligencia artificial el grado de severidad y de pronóstico, ¿sí? Y si existe lo mismo también para el caso de las radiografías, que eso está un poco charlado ya, y en el caso de la clasificación CORRADS, que es tan utilizada hoy a nivel global. Sí, a ver, con respecto al tema de la severidad, nosotros efectivamente con los intensivistas de nuestro hospital, ellos valoran mucho el que nosotros pongamos cifras, las cifras volumétricas, y de hecho nos piden que en los controles, no les importa que nosotros pongamos si el examen está bueno o malo, pero sí por favor pongamos el volumen, si es que ha habido un avance o no, porque para ellos ha sido tan significativo, tanto así que por ejemplo en algún minuto ellos, yo lo planteé ahí de manera muy general, cuando teníamos pacientes que ingresaban ya con más de un 30% de su compromiso pulmonar, sabíamos que esos pacientes, hiciéramos lo que hiciéramos, iban a terminar todos intubados y ventilados. Entonces, significaba orientarlos o definir hacia qué unidad iban a quedar, por ejemplo. Con respecto al CORRADS, nosotros no lo ocupamos, ya. Nosotros lo que estamos utilizando son las recomendaciones de la RCNA y de la ACR, ya en
en el fondo que hablan de patrones típicos, atípicos, indeterminados y negativos para COVID. Y no sé si había otra pregunta. Y con respecto a lo que era radiografía de tórax, nosotros sí ocupamos radiografía de tórax, pero lo que nos ocurre en nuestro centro es que en general la mayoría de los pacientes son pacientes graves. Entonces, muchos de ellos van de partida a una tomografía por un tema de que están planteándose diagnósticos diferenciales. Hay mis otros dos colegas hicieron una muy buena presentación con respecto a que efectivamente no todo lo que se mueve hoy día es COVID, entonces nos tendemos a olvidar un poco de que hay otras patologías. Y eso es súper significativo. Totalmente, eso tiene mucho que ver con la presentación de la doctora. Y otra pregunta que se planteó también es, a nivel del territorio nacional en Chile, siendo un país vecino y teniendo en cuenta que hay una heterogeneidad socioeconómica, ¿cuál es el alcance que pueda llegar a tener este método a nivel de país, ¿no? Porque si bien Santiago se puede tenerlo en varios sanatorios, el resto del país, ¿cómo lo podría manejar? Bueno, de hecho lo que nosotros estamos apostando un poco es justamente que ojalá estos sistemas no estén en Santiago, ¿ya? Que es donde existe la concentración de recursos económicos y radiológicos. A nosotros nos pasa que en todas las especialidades de medicina, Santiago se queda con el 70% de los especialistas y el otro 30% se distribuye en el resto del país, siendo que no tenemos el 70% de la población. Y creemos que estas herramientas, efectivamente, en lugares que están apartados, en lugares donde no hay un radiólogo 24/7, que es, por ejemplo, mi realidad del hospital, nosotros ahí, en el fondo, creemos que estamos apostando porque estos sistemas sí se vayan hacia esas otras regiones. Totalmente, y eso abre un poco la respuesta a mi siguiente pregunta, que puntualmente tiene que ver con, en realidad, con cuál era el objetivo que ustedes, además en sí de por qué lo querían utilizar, era si querían efectivizar el diagnóstico, o sea, aumentar la velocidad de la cantidad de informes día, o simplemente aumentar la sensibilidad para con esta enfermedad. Para nosotros ha sido básicamente dos cosas, va por las dos cosas. Uno, es distinto estar en un turno solo de noche, esperando, o sea, no teniendo al colega experto, ¿ya? Mi equipo de trabajo, en el fondo, son colegas no todos dedicados solo a la parte pulmonar, ¿ya? Nosotros, nuestro hospital es un hospital más bien de trauma y de urgencia, por lo tanto, ese es nuestro abanico. Entonces, tener que centrarnos exclusivamente en lo que era el tórax, obviamente traía algunas dificultades. Y por otro lado, la sobrecarga de trabajo, porque efectivamente, si bien es cierto, ahora nos convertimos al 100% a tener pacientes COVID, ya igual hay patologías de otro tipo y el trabajo se ha más que triplicado. Entonces, yo siempre digo, la inteligencia artificial sirve para que uno la deje ahí trabajando mientras uno se toma el café y revisa el caso difícil. Claro. Sí. Perfecto. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas anotadas y de los oyentes, que bueno, vamos a tomarnos el tiempo de ver la que más podamos, pero por ahí no todas pueden ser contestadas y serán algunas por mail, ¿sí? En cuanto a la categoría de clasificación, doctor Fortunato Juárez, en cuanto a su categoría de clasificación, ¿ustedes están usando la categoría A, B y C como relacionándola con el estadio evolutivo de la enfermedad? O sea, el vidrio esmerilado al principio, el patrón empedrado como evolucionado y después la variación del patrón. Ustedes están relacionando un patrón con un estadio evolutivo de la enfermedad. ¿Es así? Sí, así lo estamos relacionando. Esta es una escala de severidad, digamos que mixta, ¿sí? Al inicio de la enfermedad sabemos que vamos a tener un vidrio deslustrado que puede ser desde muy sutil, en parche, subpleural, pero generalmente es un vidrio deslustrado que no tiene ninguna otra cosa más. Conforme avanza la enfermedad, después del 10º o 14º día, puede existir, si esto avanza, un patrón en empedrado o en crazy paving, ¿sí? Se asocian líneas, se asocia engrosamiento de septos inter e intralobulillares y por eso pasamos a el patrón B. Y a veces, o cuando esto avanza a consolidaciones del espacio aéreo, pues ya encontramos ese patrón que lo dejamos como C, como consolidaciones. Ya después viene cualquier cantidad de espectro de imagen como los que acabamos de ver,
esto lo usamos únicamente en la tomografía inicial. Claro. O sea que ustedes, el estudio inicial es una tomografía de tórax. No empiezan Sí, por la realmente radiografía, ¿es sí. así? La radiografía no. Bueno, nosotros somos un Instituto Nacional de Salud. Afortunadamente tenemos los recursos, ¿no? Sabemos que una radiografía va a tener un porcentaje de un 50% de pacientes que van a salir normales si tenemos una enfermedad Totalmente. temprana. Entonces, no tiene ningún caso que nosotros tengamos una pérdida de tiempo en ese aspecto, ¿no? Si tenemos el Totalmente. recurso, hacemos la tomografía y con eso, incluso sabemos que la tomografía es superior a PCR y que tomografía y PCR te llevan hasta un 97% de acierto. Hay que hacer las dos si tienes los recursos. ¿Y qué hacen cuando todavía no tienen la PCR y tienen una tomografía positiva? ¿Le hacen caso a la tomografía? ¿O no es así? Exacto, tal cual. Sí. Totalmente. Aunque obviamente la tomografía no es para hacer escrutinio, ¿no? Sin embargo, en el paciente, bajo el contexto clínico adecuado, hay que hacerlo. Claro. ¿Y cómo, con respecto al puntaje utilizado, cómo es el manejo de las condiciones preexistentes en el parénquima pulmonar? Porque cuando se trata de un parénquima normal, bueno, es fácil. ¿Sí? Pero ¿qué pasa justamente la parte interesante de la presentación con respecto al manejo de la condición de un parénquima ya lesionado, ¿no? Ya con algún tracto fibrótico, atelectásico, ya sea cualquier otro cambio? Excelente pregunta y difícil contestarla porque es un auténtico problema. Nosotros somos un hospital de concentración y manejamos grupos de pacientes muy selectos, ¿no? Acá hay una clínica de enfermedades intersticiales que agrupa una gran cantidad de pacientes que tienen todo este grupo de enfermedades. Al inicio de la pandemia no teníamos estos pacientes, porque estos pacientes extreman sus precauciones al ser ya un paciente especial y conocedor de que tiene una condición que lo hace más susceptible. Sin embargo, cuando llegan así los pacientes, es difícil aplicar la escala y todo lo que habitualmente nosotros hacemos, pero aún así lo tenemos que hacer un intento de hacerlo. Sí. Y muy buena la exposición de todo lo que fue la neumonía criptogénica. ¿Y con qué frecuencia ustedes encontraron como, no voy a decir patrón marcador, pero en un PCR positivo, una tomografía con halo inverso, con el signo del halo inverso? Ya que en nuestro caso nosotros no tuvimos, o tuvimos muy baja incidencia de halo inverso en los pacientes, porque bueno, no los vimos, no lo tuvimos, fue nuestra experiencia, ¿no? Sí, sin duda, esto va de la mano de la evolución en el tiempo de la enfermedad, ¿sí? Una neumonía organizada, que es el término correcto, no criptogénica, porque esa sí tiene esa no tiene, perdón, una etiología, esa es idiopática. La neumonía organizada como tal sí puede ser desencadenada por algo identificable. La neumonía organizada es parte del espectro. Mi grupo de residentes de alta especialidad hasta enfurecían contra mí porque yo al inicio no me atrevía a decir neumonía organizada, porque yo no tenía los elementos histológicos para decirlos. Sin embargo, ahora como resultado de las autopsias, sí tenemos elementos histológicos para saber que eso es una neumonía organizada. Y como tal, ahora buscamos más intencionadamente y encontramos todos esos signos, ¿no? Ahora si uno busca en un paciente que ya tiene 2 o 3 semanas de evolución de la enfermedad, uno va a encontrar bandas, uno va a encontrar lo inverso, uno va a encontrar consolidaciones, uno va a encontrar hasta nódulos incluso, ¿no? Todo ese espectro que te puede dar una neumonía organizada. Totalmente, muchas gracias. Ahora voy a hacer unas preguntas para la doctora Castañares, que todavía no me dirigí a ella, le agradezco muchísimo la presentación, muy interesante la casuística presentada. Principalmente la pregunta era para ahondar un poco en cómo vivieron ustedes y tu personal, tus colaboradores del trabajo, lo que fue la curva de aprendizaje desde aquel primeros días de marzo que se presentaron los primeros casos acá en la Argentina, ¿sí? ¿Cómo fue la curva de aprendizaje? ¿Cómo viste la evolución que a los médicos nos tenemos que enfocar a aprender en tan poco tiempo algo que, bueno, se está haciendo cada vez más frecuente, por lo menos en nuestro territorio, ¿no?
Bueno, fue evolucionando todo muy rápido, ¿no? En un primer momento, el concepto por ahí de paciente sospechoso era mucho más limitado. Se hablaba de aquel paciente que hubiera viajado al exterior o hubiera tenido un contacto con una persona del exterior, ¿sí? Entonces, era mucho más limitado y nos pasó muchas veces que llegaban pacientes que no habían tenido este nexo epidemiológico y venían por otro tema, un síndrome febril, no se los aislaba, entonces se los trataba como cualquier paciente no sospechoso y por ahí terminaban evolucionando con un PCR positivo y bueno, había que aislar a un grupo de personas que habían por ahí estado en contacto, y eso sirvió por ahí de mucho aprendizaje porque evolucionó tan rápidamente que la decisión fue decir, bueno, cualquier paciente es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Cualquier paciente que tuviera algún síntoma respiratorio o un síndrome febril. En la población aumentó muchísimos los casos muy rápidamente, entonces, bueno, también hubo que ayornarse en cómo nos íbamos manejando. También depende de la institución, pero la mayoría de los lugares optaron por dividir las instituciones en pacientes febriles y no febriles, entonces también se evitaba la libre circulación del virus para preservar a todo el personal de salud, a los médicos, ¿no? Para que ninguno estuviera en contacto con el virus. No sé qué más No, decir. no, creo que con eso lo respondes muy claramente. No, te iba a decir Y en otra aquel... cosa que me Sí, olvidé. sí, sí. Y bueno, ayornándonos constantemente con las imágenes, tomando como referencia Europa y China, ¿no? De cómo teníamos el diario del lunes, al saber todo lo que se nos venía, y por ahí un poco estudiar todos los artículos que fueron saliendo, sobre todo con las imágenes, que era lo que nosotros teníamos que evaluar, ¿no? Totalmente. Y ustedes, en su caso, en toda su casística de casi 400 pacientes, ¿qué hacían cuando la tomografía era muy sugestiva y de repente venía una PCR negativa? ¿Qué era cuál era el procedimiento? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, sí, nos pasaba mucho, nos sigue pasando. Hay que tener en consideración que, como dijeron los doctores también, la PCR tiene una sensibilidad aproximadamente del 70%, entonces podemos tener hasta un 30% de falsos negativos. La tomografía en este punto era muy importante porque prendía a una alarma, digamos, y junto con el clínico, ¿no? Se tenía que reevaluar la posibilidad de repetir la prueba de PCR, ¿no? Me parece, esto es una opinión subjetiva que creo que muchos deben compartir. Para el radiólogo, cuando las imágenes son muy sugestivas de COVID, no hay mucha duda. De hecho, dudamos cuando nos dicen que el resultado de la PCR es negativo en estos pacientes. Generalmente cuando hay alguna duda diagnóstica se repite la prueba. Normalmente con un resultado de PCR sería suficiente, pero cuando hay algún tipo de duda se vuelve a hacer una segunda contraprueba. Está perfecto. Bueno, y ahora abriendo más el abanico hacia los tres, que cualquiera puede opinar acerca de las preguntas, más puntualmente para el doctor Pérez, acerca de la inteligencia artificial, que parece que llamó bastante la atención entre la audiencia. Quería preguntar si están efectuando en el centro el procedimiento o sea, el software de inteligencia artificial, pero en otras patologías no COVID, tanto torácicas como abdominales. No, la verdad es que por ahora solo estamos trabajando en tórax. Sin embargo, sí se nos ha abierto el apetito a buscar aplicaciones en otras áreas. ¿Cómo un poco queriendo, como les decía al comienzo, tal vez enfocarlo a tareas a veces que son las menos atractivas del trabajo radiológico. Procesos que tienen que ver con el tamizaje, la clasificación inicial, es donde queremos iniciar, digamos, otras áreas de búsqueda. Claro. Bueno, y eso ya se abrirá con el tiempo y una vez que se utilice en tórax, que parece bastante novedoso por lo menos. ¿Sí? Siguiendo un poco con el hilo, en lo que es una pregunta interesante para el doctor Fortunato Juárez, es que habló mucho de lo que es fibrosis y cambios posteriores al tratamiento o posteriores a la cura del paciente. Queríamos consultarle si ustedes normalmente hacen algún tipo de control tomográfico
los pacientes a posteriori? ¿O de qué manera estudiaron esta casuística de fibrosis pulmonar o de cambios pulmonares post-COVID? Sí, no está demostrado aún que los pacientes hagan fibrosis pulmonar como secuela o a consecuencia, ¿no? Sin embargo, sabemos que SARS-CoV sí hacía algún grado de afectación o de secuela fibrótica. También sabemos que pacientes con influenza hacen algún grado de secuela fibrótica. En esta pandemia actual aún no es tiempo suficiente, al menos en México, probablemente en China, ellos sí tengan pacientes con más tiempo de evolución. Al menos en México no es tiempo aún. ¿Por qué creemos eso? Nosotros hacemos una tomografía de control cuando el paciente se egresa del hospital, ¿sí? Somos un hospital escuela, un sitio de investigación, entonces debemos de hacer esos procedimientos. No lo recomendamos en cualquier hospital. Lo que ocurre ahora es que hay muchas líneas de investigación en el tiempo. Hay algunos protocolos que están empezando a echarse a andar, en donde se harán controles al egreso, a los 3 meses, a los 6 meses y a 1 año. Y probablemente en ese tiempo sí podamos saber qué paciente desarrolla alguna secuela o algún estadio fibrótico posterior a la infección. Y sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron un SDR, un CIRA, un CIRPA, como se le llama en cualquier parte que nos estén viendo, grave, o aquellos pacientes que estuvieron intubados, ¿no? Con intubación mecánica asistida. Ese son el grupo de pacientes a quienes se les debe de hacer un seguimiento. Pero el seguimiento mínimo deberá de ser, consideramos nosotros, a 1 año. Antes no. Si ustedes vieron, algunos pacientes resolvieron prácticamente todos los cambios pulmonares que tenían, incluso algunas afectaciones severas. Entonces, eso está por verse aún. Y hay que correlacionarlo con pruebas de función respiratorias, con caminatas, Totalmente. con todo el arsenal que mide la función respiratoria, sin duda. Sí. Y tanto, bueno, acá ya en Argentina más o menos sabemos cómo se maneja, pero lo que sería también la tomografía muy sugestiva, tanto en México como en Chile, ¿no? Esto es para los dos. Una tomografía sugestiva y una PCR negativa, ¿sí? ¿Cuál sería el procedimiento en ese caso? Para ver si más o menos estamos en el mismo canal o no. En México, si nosotros tenemos un paciente que cumpla con los síntomas clínicos y tengamos hallazgos en la tomografía que sean francos y positivos para SARS-CoV-2, se trata como tal, ¿sí? Al paciente se le maneja como tal, aunque tenga un PCR. Hemos tenido pacientes a quienes se les ha tenido que repetir hasta en 3 o en 4 ocasiones PCR para demostrar positividad. Eso habla a veces incluso del tiempo de evolución que tenga la enfermedad. Entonces, sí es muy importante. Se presta también a que algunos centros abusen de la tomografía computada. Eso también es cierto, ¿no? Por eso deberá de ser bien indicada en la mayoría de los casos. Totalmente. Doctor Cristian Pérez. Sí, nosotros también tenemos un criterio similar. De hecho, con eso mismo nosotros usamos salas de cohorte, donde tenemos pacientes que están confirmados solo tomográficamente y están tratados con otros pacientes que están en la misma situación, en espera de la PCR. Y también nos ha pasado que se repiten las PCR y recién en la 3ª o 4ª aparece la positividad. Bien. Y una pregunta puntual de su presentación. En un momento mencionó a la PCR como inespecífica. ¿A qué le llaman ustedes una PCR con resultado inespecífico? Porque nosotros acá tenemos detectable o no detectable. Allá, ¿cuál sería la...? Bueno, nosotros tuvimos que hacer la misma pregunta porque la informaron así, ya como inespecífica, pero en el fondo son exámenes donde el material genético que se obtiene, a pesar de multiplicarse, es insuficiente para hacer el diagnóstico. Claro. Y cae en una categoría que es indeterminada o inespecífica. Claro. Entonces, no es negativa y uno está apostando de que probablemente es positiva, pero no tiene suficiente elementos para decir que es positiva. Se detectan determinada cantidad de copias que no alcanzan el nivel de detectable, digamos. Correcto. Entiendo, sí.
Y ustedes a través de la inteligencia artificial, ya que estamos hablando de este tema que es sumamente interesante, y me llegan muchas preguntas al mismo tiempo, pueden sacar el score de severidad y tal vez, por ejemplo, lo que es el peso pulmonar en los pacientes en terapia, cuando tienen sobrecarga hídrica, cuando tienen ocupación alveolar y todo. O sea, ¿también pueden sacar esas dos cosas? Nosotros en este minuto solo nos hemos enfocado a la volumetría, porque ocurre que también hemos ido aprendiendo y viendo la correlación. Cuando conversábamos en privado yo les contaba que estamos recién empezando en una etapa de descenso, entonces estamos recién teniendo tiempo para mirar hacia atrás qué es lo que pasó con estos pacientes. Hasta hace una semana estábamos sin mucho tiempo de revisar, entre comillas, lo que estábamos haciendo. Entonces, sí partimos con el tema del volumen, que se convirtió en una herramienta útil, pero ahora vamos a empezar a buscar todas estas otras alternativas o vías distintas de investigación. Rápidamente, el tratamiento con plasma, tanto en México como en Chile, en una respuesta cortita, ¿cómo están utilizando ese método de tratamiento? Nosotros en nuestro hospital no lo ocupamos, pero hay un par de centros privados que sí lo están ocupando y está protocolizado. En el fondo se ocupan pacientes que tienen menos de 9 días de evolución del cuadro como tope y algunas características muy específicas. Pero está como, no hay un sustento todavía teórico real, ha habido un poco desde el punto de vista del sistema público, la idea de no poder utilizarlo por ahora. Muy bien. ¿Fortunato? En este instituto no. No, Bien. en este instituto no. Bien, perfecto. No, es eso la pregunta bien concisa. Y bueno, ya medio que podemos ir cerrando un poco. Primero, una duda puntual que hasta también la plantearon acá. Si se supo o cómo se trató la paciente que estaba intubada y que parecía que no, que parecía que tenía compromiso total de los dos pulmones. ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Cómo fue el tratamiento? Sí, no, creo que aquí no es el resultado de un tratamiento, de un medicamento, sino es el resultado de la experticia que tienen los neumólogos, los neumonólogos, como dicen ustedes allá. En realidad hay gente que es experta tanto en el manejo con medicamentos como con el manejo de los ventiladores, ¿no? Solo se logra eso con un equipo multidisciplinar experto. De hecho, este instituto tiene cualquier cantidad de pacientes con traqueostomías y pacientes que han sobrevivido a esta cosa. Creo que el logro del equipo es bastante grande. No es el único paciente. Uno se asusta a diario de ver pacientes que se han recuperado en condiciones de extrema gravedad. Es el resultado del trabajo multidisciplinar de un equipo. Perfecto. Perfecto, se entiende. Porque realmente, a ver, una duda que nos surge mucho a los radiólogos, y con esto voy a ir tratando de concluir, pedirles una reflexión a los tres por separado acerca de lo que es lo que encontraron en el COVID relacionado a lo que es la disociación clínico-radiológica del estudio, ¿sí? Lo que muestra el estudio versus lo que presenta el paciente. ¿Sí? Creo que es un tema extenso que yo lo veo por lo menos seguido en mi medio y a ver cómo lo vivieron ustedes. Doctor Fortunato. Bueno, ese espectro acá en México es brutal. Si escuchamos historias de pacientes que han llegado con una saturación a la unidad de urgencias, saturando a 20 al aire ambiente, ¿no? Cosas que son incompatibles con la vida. A veces tenemos tomografías que tienen unos cambios extensos y el paciente anda caminando y tolerando como si nada. Se refieren a eso. Sí, nosotros hemos visto cualquier cantidad de espectros, el que sea, el que ustedes gusten imaginarse. O sea, es increíblemente amplio. Desde pacientes que tienen una dificultad respiratoria, sintomatología muy severa y que en la tomografía prácticamente no hay gran cosa, hasta pacientes que tienen hallazgos severos por imagen y que el paciente anda saturando a 30 al aire ambiente y está en el pasillo. Es
Es increíble. Sí, eso es increíble. ¿Y ustedes particularmente, usan protocolos de baja dosis ya que tienen la alta cantidad de pacientes que tienen? ¿Tienen algún protocolo en especial para disminuir la cantidad de uso del tubo o para disminuir la cantidad de irradiación al paciente? O bueno, usan el protocolo que más sensibilidad tiene? No, idealmente en las tomografías iniciales usamos el protocolo que tenemos establecido porque necesitamos la imagen, la mejor imagen, ¿no? La mejor imagen. En la inicial, exacto. Y en las posteriores, si el paciente, si su índice de masa corporal no es tan grande, intentamos modular la dosis de radiación, por supuesto. Está perfecto. Doctor Cristian Pérez, ¿cuál es su reflexión acerca de esta disociación clínico-radiológica que se está viendo? Y sí, si es que la están viendo, por ahí no la están viendo. No, nosotros nos ha pasado un poco lo mismo que dice el doctor Juárez, nos ha tocado muchos casos de pacientes que uno queda impresionado, uno se para de su estación de trabajo y va a preguntar cómo está ese paciente, y se da cuenta que el paciente, en este caso nosotros nos pasa que como tenemos el escáner al lado de la unidad de urgencia, el paciente lo vemos transitar. Entonces vemos pacientes que a veces al revés, se ven prácticamente en silla de ruedas, tranquilos, y vemos el escáner y nos asustamos, y de hecho llamamos al colega, al urgenciólogo, para que él se encargue directamente de ese paciente. Totalmente. Pero siempre nos ha llamado la atención esa disociación. Totalmente de acuerdo. Y doctor, particularmente usted, le voy a preguntar, no como panelista, no como moderador, se lo voy a preguntar como radiólogo y le pido que tenga cuidado con lo que me va a contestar. ¿Qué opina si la inteligencia artificial puede reemplazar el trabajo del radiólogo? No, yo creo que no, y de hecho si uno escucha las presentaciones tanto de la doctora Castañares como del doctor Juárez, vemos la importancia que tienen los radiólogos. ¿Ya? Totalmente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nos queda mucho espacio, y yo insisto, yo creo que la inteligencia artificial lo único que hace es darnos una cuota más de poder, y yo siempre lo digo, esto no es una idea mía, pero imagínense ustedes si hoy día viviésemos sin el celular. Todas las potencialidades que un celular nos da. Que nos otorga, claro. Claro. La inteligencia artificial hace exactamente lo mismo. Totalmente. Y afortunadamente está abocado siempre a tareas únicas. Entonces, el radiólogo en ese sentido no, el radiólogo es pluripotencial. Totalmente. O debiera hacerlo, ¿ya? Y que eso también es una cosa que la pandemia nos ha enseñado. Yo creo que aquí el problema es de los colegas que se han ido específicamente a un tema muy particular, ¿ya? Donde cuesta que se desempeñe en un entorno como este, por ejemplo. Menos mal que me respondió eso, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Castañares, última reflexión acerca de la disociación clínico-radiológica, a ver si usted también la vivió y bueno, cuéntenos un poco la situación de toda la casuística enorme que presentó. Sí, coincido con los doctores. Vemos pacientes que están muy mal clínicamente y por ahí la imagen no refleja tanto, y vemos pacientes que están muy bien clínicamente y la tomografía da miedo. Me parece que también hay muchas imágenes que no estamos viendo, ¿no? Porque hay muchos pacientes, por lo menos acá en Buenos Aires, que se hace el diagnóstico y se van a aislar a un hotel o a sus casas si tienen la posibilidad, y por ahí no se llegan a hacer tomografías, y seguramente si tuviéramos esas imágenes serían muy floridas y no concordarían tanto con la clínica. Hace poco tuvimos un paciente que fue un médico de la institución que estaba, la verdad, súper bien clínicamente, se lo aisló, y cuando se le fue a dar el alta seguía con una tos media así esporádica, y se hizo una tomografía que también asustaba, ¿no? Y por ahí clínicamente él solo tenía un poco de tos. Quería acotar algo sobre la inteligencia artificial del doctor Cristian, que me pareció súper interesante, y creo que no, que está lejos por ahí de reemplazar a los radiólogos. Me parece que es mi una próxima herramienta, pregunta también. me parece que es una herramienta súper, súper útil, pero bueno, es eso, una herramienta, ¿no? Esperemos, porque si no nos quedamos sin trabajo. Bueno, y para terminar, ahora sí, Bárbara, no me mates, por favor, una conclusión de 20 segundos de cada uno acerca del trabajo que estamos haciendo, o el que hicieron en cada uno de ustedes.
Cualquiera puede empezar. Bien, finalizo. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir experiencias. Es genial, sobre todo en estos tiempos que tenemos que adaptarnos a todo lo que nos está poniendo enfrente la pandemia, ¿no? Y también conocer lo que ocurre en toda la región de Latinoamérica es extremadamente importante a mi juicio. Quiero agradecer la invitación y agradecer a compañeros panelistas. Gracias por compartir la experiencia y un saludo desde México. Muchas gracias, doctor. Cristian Pérez. Bueno, yo quiero decir que tal vez una de las cosas que esta pandemia nos ha obligado es justamente a buscar maneras de romper el distanciamiento físico y social al que estamos por la cuarentena, por lo menos en mi país, y eso ha sido un buen estímulo desde el punto de vista profesional para abrirse a compartir experiencias y a ver en qué están otros colegas, tanto localmente como a nivel latinoamericano. Y creo que eso nos deja algo bastante significativo para el futuro. Eso, y agradecer la invitación, haber escuchado las otras dos exposiciones, realmente interesantes y buenas, así que gracias por todo y que ojalá ninguno de ustedes, porque yo hasta aquí tampoco he caído con COVID, así que estemos todos bien. Muchas gracias. Eugenia. Bueno, sí, coincido, me parece que fue una buena oportunidad a la fuerza un poco de poder abrir nuestras fronteras y poder conocer las experiencias de otros lugares y también resaltar un poco la importancia del trabajo multidisciplinario, ¿no? Sobre todo con nuestros clínicos, los terapistas, que es la única manera que tenemos de darle pelea, me parece, a este virus. Y bueno, gracias por el espacio y me encantó también las experiencias de los doctores. Bueno, particularmente les agradezco muchísimo a los tres y los dejo con Bárbara, que ya me debe querer matar, que me pasé de tiempo. Gracias, Gustavo. Le voy a dar la palabra al doctor Antonio, así se dicen las palabras finales. Bueno, yo no los quiero demorar más. Gracias a los tres por acercarse, por compartir todas las experiencias. Gracias, Gustavo, por acompañarnos ahora como moderador y con las preguntas. La verdad que eso muy interesante. Los tres han dado tres tópicos totalmente distintos y que nos enriquecen a cada uno de nosotros en todas las experiencias personales que tenemos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que todo ande bien, que todos nos podamos cuidar y a seguir colaborando en esta lucha contra el COVID. Bárbara, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias, doctores, y les agradecemos a toda la audiencia por haber participado y esperamos les haya sido de utilidad y los esperamos el viernes próximo en el siguiente webinar. Y otra cosa, lo pueden ver online, los que quieren revisar alguna nota o algo que les haya quedado duda, en www.diagnosticosjournal.com, ahí va a estar colgado el webinar. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Chao, que estén bien. Chao, hasta luego.